lucha tenazmente, el llama del sector magisterial. Nació libre año del 63, fue creciendo igual que el sol naciente, su símbolo de lucha es presente, ha enseñado lo que es liberación. Colprosuma, vives Colprosuma, lindo ejemplo de reivindicación. Con tus luchas, una a una, le has dado al magisterio lo mejor. Colprosuma, vives Colprosuma, lindo ejemplo de reivindicación. Con tus luchas, una a una, le has dado al magisterio lo mejor. Viva, cual sendero de lucha y libertad. En la historia tu nombre vibra, Colprosuma enseña nacional. Porque tus hijos ya en la gloria profundo llevan en su corazón todo un resumen de victoria. Colprosuma es la redención. Vives Colprosuma, lindo ejemplo de reivindicación. Con tus luchas, una a una, le has dado al magisterio lo mejor. Colprosuma, vives Colprosuma, lindo ejemplo de reivindicación. Con tus luchas, una a una, le has dado al magisterio lo mejor. Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es 2 de octubre del año 2023 y es un placer presentar el mejor programa del Magisterio Nacional, la voz del Colprosuma, la voz de la educación pública. Así que de inmediato le damos la bienvenida a ese pueblo hondureño que estamos más que seguros está pendiente de la temática de este programa, La Voz del Colprosuma. De igual manera, al Magisterio Nacional, que independientemente de cualquier organización a la que pertenecen, siempre prefieren el mejor programa del Magisterio, La Voz del Colprosuma. Y no digamos a nuestros miles y miles de afiliados que siempre están atentos a nuestro desarrollo de nuestro programa en las 168 seccionales y fuera del país, a esa estructura fuerte de nuestra organización. Reciban todos pues un atento y combativo saludo de su Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Esta es la voz del Colprosuma, la voz del Magisterio Libre, honesto, consciente y combativo del Magisterio Nacional. Esta noche es un placer saludar al líder y presidente de Junta Central Ejecutiva, compañero Luis Daniel Fonseca González, quien saca y obtiene una excelente administración, una administración solvente, una administración transparente de esta querida organización como es el Colprosuma, y llevando cada vez más cerca a esta organización, cerca de la base de nuestra organización. Así que también hoy vamos a compartir con ese líder destacado, popular de Santa Bárbara, nuestro fiscal de Junta Central Ejecutiva, compañero Roberto Troche Bardales. Muy buenas tardes, buenas noches, Roberto, bienvenido a este programa especial del día de hoy. Buenas noches, Nelson, buenas noches a todo el Magisterio Nacional, a nuestro máximo líder Luis Daniel Fonseca González. Un saludo para ese gran líder combatiente que sigue siendo el líder que sigue transformando, que sigue trabajando en defensa de los derechos del magisterio y en defensa de la escuela pública que hoy por hoy es
el alma de este pueblo hondureño. Saludos a todos y a todos en este feriado morazánico, un feriado que se lo tienen merecido nuestros compañeros que disfrutan en sus casas y se oxigenan para volver la siguiente semana a las labores diarias en los diferentes centros educativos del país. Así es, compañero Roberto. Bueno, invitar también a los compañeros a que se conecten a este programa, a nuestra plataforma oficial de Facebook, igual manera a nuestro canal de YouTube Colprosuma TV, defiende la educación pública. Y hoy es 2, estamos en la víspera, compañero Roberto, del nacimiento del paladín centroamericano, que decía, no hay un pueblo, por pequeño y miserable que sea, que no tenga un maestro para que eduque su juventud. Los pueblos que no tengan un maestro para que eduque su juventud, será un pueblo que no va a tener buenas costumbres. No será un pueblo independiente en sus industrias, en su comercio, y estará expuesto a que le caiga un yugo que no va a poder sacudírselo jamás. Pensamiento de nuestro querido paladín Francisco Morazán Quesada. Así que a los compañeros pues que se conecten y a llenar la plataforma, tal como lo hemos dicho, Roberto. Claro. ¿Cuál es el mensaje que queremos mandar a los compañeros? Que escriba reformas a la ley de imprema con justicia. Que escriba y diga reajuste salarial con dignidad. Los reajustes salariales son los que nos pueden elevar nuestro nivel económico, nuestro nivel de vida digna a los docentes, y nos merecemos, compañeros. Si necesita reajuste salarial, escríbalo en la plataforma, llene la plataforma para que podamos nosotros tener el respaldo de las bases y poder decir, el magisterio está pidiendo un reajuste salarial con dignidad para el próximo año en enero. Así es de que sigue escribiendo. Y el paladín centroamericano luchó, se forjó la lucha ante los conservadores y salió victorioso en menos. Salió victorioso en muchas luchas, pero seguimos siendo el legado, su historia, lo que nos heredó Francisco Morazán, un hombre adelantado a la época, en su época adelantado. Yo creo que no hay un pensador autodidacta en estos tiempos como lo fue el general Francisco Morazán Quesada, que nació aquí en la ciudad capital Tegucigalpa y que es un orgullo nacional y de Centroamérica. Gracias, compañero Roberto. Bueno, y hoy en este programa especial del día de hoy vamos a tener importante información sobre la vida de nuestro paladín centroamericano. Pero antes vamos a presentar Colprosuma y su opinión editorial. Colprosuma y su opinión. Manchando todo. Como ya no pintan nada, ahora quieren mancharlo todo. Esa es la nueva tarea de los pintados, los pintaditos, los Mickey Mouse y los que no pintan nada. En fin, todo una estela de mandaderos apocalípticos, escondidos y socios de las corruptelas pasadas, ahora van por la destrucción de todo lo que tocan. Se les acabó el tiempo y eso los vuelve irracionales y dejan salir lo peor de sus traiciones a la luz pública. El retorno de los pintados es una amenaza que se cierne sobre el colegio, solo que cada vez lucen más lejanas esas posibilidades, como bien lo sabe el capo mayor y lo saben sus pequeños mandaderos y Mickey Mouse, que lo imitan en sus mañas y en sus vicios. Los verdaderos conspiradores pasan escondidos, medrando en la sombra, mientras sus mandaderos se dedican a mentir con el objetivo de restituir los viejos privilegios al pintado mayor. Pero otra vez volvamos a lo mismo. El magisterio los conoce muy bien, pues tienen el color del abuso y la corrupción que por años los han distinguido en el gremio. 1 año y 9 meses lo que tienen las autoridades en sus funciones es lo que ha durado la embestida de los pintados en contra del colegio. Como toda acción deriva del rencor, la envidia y la mala fe, los resultados les han sido adversos.
pero de manera simultánea le permitió a la Junta Central Ejecutiva fortalecer la institucionalidad y el liderazgo de una generación que ha hecho de la transparencia y rendición de cuentas su carta de presentación. Así como están las cosas, indica que los pintados no vuelven por sus fueros. Por eso ahora han trasladado sus acciones en contra del Consejo Nacional Electoral y por esa vía boicotear la celebración de todo el proceso electoral. Ya antes lo apuntamos. Lo primero que hicieron fue trasladar de inscribir un movimiento con documentación falsa. Luego hacerse pasar por un movimiento ya legalmente inscrito. Ahora quieren impedir la celebración de las elecciones organizando desórdenes o llamando a la abstención. Pero como ya no pintan nada, ahora quieren mancharlo todo. La última acción de los pintados ha sido andarse presentando en las seccionales diciendo que son candidatos del movimiento Leovigildo Pineda Cardona y resulta ser que no son ni han sido candidatos de ningún movimiento legalmente registrado. Cabe aclararle a todo el magisterio del Colprosuma que la coordinación nacional y el liderazgo departamental de este movimiento interno del colegio está debidamente registrado con personería jurídica en las instancias oficiales del Estado hondureño y que consecuentemente sus candidatos de la Junta Central Ejecutiva y demás autoridades están inscritos oficialmente en el Consejo Nacional Electoral. Pero como ya no pintan nada, ahora quieren mancharlo todo. Todas esas acciones conspirativas orientadas a destruir la organización más grande del Magisterio Nacional solo pueden pararse mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, mediante el respeto a las leyes, con las prácticas de una gestión administrativa eficiente, eficaz, transparente y que rinda cuentas. Esas acciones conspirativas encuentran su paderón en la práctica de elecciones democráticas, incluyentes y con la participación de las mayorías, con la celebración de elecciones limpias y transparentes, pues a eso le temen los conspiradores y sus mandaderos, los pintados, pero como ya no pintan nada, ahora quieren mancharlo todo. El Consejo Nacional Electoral tiene la tarea de asegurar que el proceso electoral del 13 de octubre sea un evento con apego irrestricto a la ley y que del mismo salgan electos con toda la representatividad y legalidad las nuevas autoridades de la organización. A la ley, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la mayoría le temen los pintados y por más que traten de manchar todo a su paso, lo seguro es que no volverán. Defendamos la educación pública, nuestra propuesta, nuestro futuro. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Colprosuma y su opinión. Bueno, y hoy tenemos al historiador afiliado a nuestra organización, a Miguel Ángel Cabrera, hablándolos sobre la vida de Francisco Morazán. Quiero decirle que las divisiones son antes de Cristo. Aún los apóstoles, cuando Judas Iscariote mueren, se dividieron los apóstoles. ¿Quién iba a sustituir a Judas Iscariote? Y en la política siempre ha habido divisiones. A Morazán le tocó unir un país que estaba sumamente dividido en 1830. Y él, cuando llega a ser el gran hombre que hoy conocemos, héroe, prócer, estadista y mártir, fue un momento difícil. En 1821, Centroamérica se independiza de España. Y en ese momento surgen las fuerzas políticas, los conservadores y los liberales. Y eso le tocó a Valle, a Lorenzo Montúfar, a los Aycinena y los Beltranenas en Guatemala, entenderse qué se iba a hacer con Centroamérica ya de manera independiente. Pero las ambiciones siguieron.
Y en 1824, Centroamérica se alista a elegir el primer presidente de Centroamérica. Y en ese momento, los conservadores lanzan a José Cecilio del Valle, hondureño, nacido en Choluteca en 1777. Y los liberales lanzan a José, un salvadoreño, que era de los grandes en Guatemala, José Arce. José Manuel Arce, y él se va por la línea de los liberales. Llegaron a elecciones. El resultado fue el siguiente. Valle saca 41 diputados. Arce solo 31. Valle gana con el 60% del electorado en Guatemala. Pero había que repetir la elección porque no había mayoría absoluta. Decidieron llevar eso al Congreso Nacional y ahí definir quién era el presidente de Centroamérica. Manuel Arce, con una inteligencia igual que Valle, comenzó a convencer y a persuadir a los diputados La oposición. de Valle. Sí. Valle se queda dormido. Él cree que los 41 le van a ser fiel en el momento de la votación en el Congreso. Lo que ocurre ahorita. Igualito. Igualito. Sí. Entonces, Manuel Arce comenzó a visitar a los diputados que Valle sacó. Y llegaba, mira, yo sé que vos sos amigo de Valle. Sé que saliste por Valle. Ayúdame a ser presidente de la República Centroamericana. Yo te voy a dar lo que vos querrás. Ahí comienza lo que decía el profesor Pineda Ponce, uno de los mejores presidentes del Congreso y líder del Colposuma, presidente del Colposuma. Expresidente, sí. Decía, el tilín tilín marca esa diferencia. ¿Y qué pasó? Arce comenzó a convencer, a persuadir, con trabajo en el gobierno, como funcionario y con dinero y el poder. Cuando van a la elección, en 1824 y 25, la mayoría votó por Manuel Arce. Los diputados. Los diputados, presidente de Centroamérica Manuel Arce, Valle derrotado. Es ahí cuando Morazán levanta su mente acá, su cerebro, su lucha, y dice, Arce ha llegado de manera corrupta, ilegal, presidente ilegal de Centroamérica, así lo catalogó. El presidente legal es José Cecilio del Valle. Se opone al Se nombramiento opone de José Manuel Arce. Y lo, Manuel, perdón. pero Morazán está aquí en Tegucigalpa. Todavía Morazán en este momento no ha salido a la palestra pública de Centroamérica. Es un amigo de Dionisio Herrera. Dionisio Herrera es primo hermano de José Cecilio del Valle. Dionisio Herrera es un abogado egresado de la San Carlos Borromeo en Guatemala, igual que Valle. Morazán está en Tegucigalpa. Y en ese momento, Morazán se lleva ahí amigablemente con todos los liberales en Tegucigalpa, porque la oposición de los liberales está en Comayagua. Allá están los conservadores, los de sangre azul. Les decían azul porque no trabajaba, eran blancos y la sangre le miraba por azulita. ¿Va? Todos le decían sangre azul. Sangre azul. Y hijos de aristócratas. Entonces, cuando Arce llega al poder, llega con el pensamiento liberal, pero estando en el poder, se une a los conservadores, a la Iglesia Católica, a la aristocracia. Oigan bien. Y es ahí donde Arce se cambia al Partido Conservador. Guatemala ya tiene un presidente de Centroamérica. Y claro, Arce no va a hacer cambios que se ocupaban. ¿Y cuáles eran los cambios que se ocupaban en ese momento histórico en 1830? Que hubiera libertad de culto,
que hubiera escuela pública, gratuita, obligatoria, popular y sencilla, que hubiese libertad de pensamiento, libertad de imprenta. Libertad de imprenta es publicar libros sin que sean censurados. Libertad de imprenta es publicar un periódico que tenga el Estado. Libertad de expresión, hablar libremente, como yo lo estoy diciendo aquí. Morazán a eso va. Pero Morazán no es todavía el hombre que ustedes conocen. Arce es el presidente confabulado con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y haciendo lo que decía la familia Beltranena, los Aicinena y la familia Arce. Y es ahí que cuando Manuel Arce en 1825 decide que cada provincia de Centroamérica tenga su jefe de Estado. Ahí viene ya la manipulación de José Arce. Él quiere que los jefes de Estado de cada provincia sea comparsa con él. Que hagan lo que él está haciendo en Guatemala, acá en las distintas provincias. Pero Guatemala ya tiene su propio jefe de Estado. Sí, ya está. El Salvador tiene su jefe de Estado. Nicaragua y Costa Rica tienen su jefe de Estado, menos Honduras. Hay una crisis aquí en Honduras entre liberales de Tegucigalpa y los conservadores o cachurecos de Comayagua. Allá, en Comayagua, estaba fuerte porque era la capital de Honduras, de la provincia. Tegucigalpa era la capital minera. Entonces estaban explotando las minas de San Juancito, las minas de aquí de Tegucigalpa. Claro, las explotaciones de tiempo no eran con compañía, eran con Piocha, Almádana. Ya lo de San Juancito fue en 1880, en tiempos de Ramón Rosa y Macaló Soto, ya sí, con tecnología pesada. Con la revolución. Entonces, ahí en Comayagua estaba fuerte el Partido Conservador y tenían el apoyo de Justo Milla, un hombre ligado también al gobierno y amigo de Morazán y Dionisio Herrera. Pero hay que sacar el jefe de Estado. ¿Quién va a ser? Entonces hay una lucha entre tegucicalpense y comayagüense. Pero mire cómo se pusieron, Roberto, pero qué inteligencia de esos conservadores y liberales que se pusieron de acuerdo para elegir al jefe de Estado. Te voy a decir. ¿Y sabe qué hicieron? Ajá. Los de Comayagua querían que fuera en Comayagua, porque ahí estaba el obispo Luis Casau, el mero jefe de la Iglesia Católica. Y habían allí también el gobernador español. Ahí mandaban ellos. Y en Tegucigalpa estaba la otra parte. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se pusieron de acuerdo dónde elegir al primer jefe de Estado. Y se fueron a Cedros, Francisco. Morazán. Por eso Cedros está vinculado ahí, dice que a la primera. Claro. Y mire que yo he recorrido todos los lugares en las investigaciones sobre nuestro héroe Morazán. La misma distancia de Tegucigalpa a Cedros está de Cedros a Comayagua. A Comayagua, sí. ¿Cuál era el camino? Era por Ocotes Caído, El Rancho, San Luis, Esquía y caían a Cedros. Y el otro camino de Tegu a Cedros era por Cantarrana, Talanga y llegar a Cedros. Y mire, las dos fuerzas que no se entendían, por la patria, por Honduras, se pusieron de acuerdo. Y ahí salió electo el liberal, revolucionario, prócer, estadista y mártir Dionisio Herrera. Fíjense bien, esos amigos de Morazán, Dionisio Herrera y amigos también de los otros, querían Honduras, hombre. Y dijeron, aunque perdamos o ganemos, pues Honduras es la que tiene que levantarse. Y sale Dionisio Herrera. Honduras no tenía ningún departamento. A los estudiantes de la UPN y de Autónoma, a los profesores que nos están viendo, cuando Dionisio Herrera recibe Honduras, era... Un solo cuadro, no tenía departamento. No había y viene él
lo que hace es dividir a Honduras en 7 7 departamentos. departamentos y surge Santa Bárbara. Eso es la administración La de un primera estadista. división, ¿verdad? La Sí. primera división. Se pusieron de acuerdo. Y fíjense que los conservadores se alegraron porque la capital siempre estuvo en Comayagua. ¿Qué hizo Dionisio Herrera? Le dice a Morazán, ahí venimos ya con Morazán. Señor Morazán, yo quiero que usted sea mi secretario de Estado. Lo lleva al gobierno. Lo lleva al gobierno y Morazán le dice, no maestro, porque era maestro de él. Sí. Morazán estudió en la biblioteca más grande que ha habido en Honduras, que es la de Dionisio Herrera. Y es un ícono esa historia. Oigan bien, ni así unan los profesores del Colprosuma todos sus libros. No llegan ni al 40% de la biblioteca que tenía Dionisio Herrera. ¿Dónde está ubicada la biblioteca? Estuvo aquí en Tegucigalpa. Sí, él la tuvo en Comayagua, tuvo Ah, otra en aquí en todos Tegucigalpa, la tenía en varias partes. Así. Porque un intelectual va a tener libros donde él viva. Los tiene guardados, donde él vive, donde va a estar. Así que Dionisio era un intelectual de alto quilate. Okay. Hablaba francés, inglés, latín y español. Y en aquel tiempo. En aquel tiempo. Morazán por eso también aprende el inglés, francés, latín y el español. Morazán aprende todos esos idiomas sin ir a una escuela. Se iba a una escuela. Pero era un genio, un iluminado. Y no era un vago. Vuelvo a repetir. El vago no le gusta ir a la escuela. Sí, ese no le interesa la formación. Y otros que van a la escuela, se hacen profesionales y no han vuelto a agarrar un libro. Sí, agarran armas, pero no agarran libros. Así es. Entonces, por ejemplo, yo aquí a los profesores del Colprosuma, del Prisma, Coprum y de todos, deben de leer un libro por lo menos cada 15 días, hombre. Un libro como este que solo tiene 200 páginas. Aquí está el libro de Morazán. De Morazán. Y Morazán se metió así de cabeza a la biblioteca de Dionisio Herrera, a tal grado que Dionisio lo hace secretario de Estado. ¿Y saben quién fue el primer que firmó una constitución de la República? Fue Francisco Morazán. En la primera constitución que tiene Honduras, 1825, en el gobierno de Dionisio Herrera. Por eso se llama primer jefe de Estado de Primer Honduras. jefe de Estado de Honduras. Y Dionisio Herrera hace cambios con doctrina liberal, no con doctrina conservadora. Es ahí que un grupo de personas le piden abrir una escuela pública en Tegucigalpa. Le dirigen la nota a Francisco Morazán y Morazán la abre. Escuela pública, una nada más en todo Centroamérica. Una escuela pública. Porque las demás funcionaban En las iglesias. en las iglesias, en los conventos, en los monasterios, educación privada. Y ustedes se preguntan, ¿Morazán tenía dinero? Claro, era familia de pequeña burguesía. Era pequeña burguesía. Pero él tenía un problema de nacionalidad. No era de sangre española totalmente, italiana y española. Esa es la Por sangre eso de no le Morazán. permitían, fíjate bien, que el gobierno cachureco conservador no le permitían estudiar a aquel que no fuera netamente sangre española. De ahí, O sea que excluían a los hondureños nacidos en claro, Honduras. estaban los criollos y estaban los peninsulares. Peninsulares, sí. Y estaba el mestizo. Entonces, los mestizos y los criollos son los que hacen las revoluciones en toda América De Latina. acuerdo. Los peninsulares eran los que mandaban, los que vinieron directamente de España a vivir a vivir Honduras. aquí, sí. Por ejemplo, este niño X que nació allá en España y este niño Y que nació en América, no tenía los derechos que tenía este peninsular. La educación estaba en manos en ese tiempo de la Estaba iglesia. de la iglesia católica. Por eso, porque la religión viene de herencia española. De España. Entonces había que formar los españoles Exacto, españoles al sistema. y dejar que los otros fueran simplemente
esclavos o fueran ¿Sí? simplemente Entonces, ¿qué ignorantes. pasaba? Si una pareja española venía acá a Honduras, de allá venían 2 hijos con él, y aquí tenía 2 hijos acá. Había diferencia. Estos son los peninsulares y estos son los criollos. Ese- Entonces, peninsulares en la familia Mire qué interesante. le decían, oíme, nosotros somos españoles, vos no tenés derecho ni siquiera a ser alcalde, ni diputado, ni gobernador, ni ir a las universidades. ¿Por qué Morazán entonces? Ahí entra Morazán. Pues, le digo, ¿por qué? Morazán no estudia porque no puede dónde ir. Porque no le dan el chance porque era nacido aquí. Sí, ¿y sabe qué hicieron con José Pina Reyes? Lo mandaron a estudiar a León, Nicaragua. Él tenía bastante de indígena. Y así se graduó de bachiller en teología. Entonces Morazán, como presidente, secretario de Estado de Dionisio Herrera, hizo lo siguiente, sin estar en el poder como jefe de Estado. Le dijo a Dionisio, necesitamos comprar una imprenta para Honduras. Hijo de la primera imprenta que tiene. En esa imprenta le dije a Dionisio Herrera, vamos a publicar los primeros libros para la escuelita. Para formar el Publicar pueblo. las proclamas, publicar en la Gaceta todo lo que se haga el Estado de manera transparente. No había para publicar todo en el acta. Pero no es la misma Gaceta que hoy tenemos aquí. Es la misma Gaceta. Entonces eso es Es la misma Gaceta. Mire qué interesante. Por eso es que la Gaceta no es un periódico. Eso es un diario del Estado para publicar los decretos, publicar los proyectos, publicar todo lo que se haga. Pero aquí han pisoteado la Gaceta. Sí, Estos últimos políticos. sí, de acuerdo. Oiga bien, desde Mel Zelaya, en el 2004 hasta esta fecha, han hecho lo que han querido con la Gaceta. Pero antes se respetaba, y yo recuerdo cuando decían, los maestros, ya salió en la Gaceta, fíjate, Sí, lo del aumento. ¿Y hoy qué ha pasado? Salió un aumento en la Gaceta y los maestros ya han muerto varios Y no lo han pensando pagado. en los 100,000 empiras que les iban a dar. La Gaceta ya no es algo sagrado del pueblo hondureño. Le cuento esto, quiero que le pregunto esto. Cuando estábamos hablando de que aquellos tenían derecho a una educación y aquellos otros a otra, Morazán, ¿por qué se hace enemigo de la Iglesia Católica? Vamos. Pues cuando ya llega el momento, Arce ya no está conforme con el gobierno En Honduras. de Honduras. Y Justo Mía era el vicejefe de Estado de Dionisio Mira. Herrera, compañero Programa. de gabinete de Morazán. Sí, ya le llamo. Y Manuel Arce viene, habla con Justo Mía. Hay que parar un golpe de Estado. O sea, vienen a dar golpe de Estado a Honduras. Justo Mía que vivía. Sí, sí. Era vicejefe de Estado, amigo de Morazán y Dionisio Herrera, Sí. y de Joaquín Rivera. Estamos hablando de gente importante. En la Y de sociedad, Juan ¿verdad? Lindo, muy bien. Ah, Juan Lindo. Muy bien, Juan entonces viene, Nepomuceno Lindo. Justo Mía dice, tenemos que quitar a Dionisio Herrera. Y el 10 de mayo de 1827, el golpe de Estado. Primer golpe de Estado. Primer se puede golpe de hacer. Estado a un hombre 10 de mayo de 1827. 27. Y este golpe de Estado, oigan bien, compañeros Colprosuma y amigos que nos están viendo, llevaron amarrado desde Comayagua a Dionisio Herrera hasta la ciudad de Guatemala. Se lo llevaron, no lo dejaron aquí. No, Lo llevaron allá, 640 kilómetros, caminando. a veces caminando y a veces montado en el caballo o en la mula. Y ayer lo encerraron y lo tuvieron preso. Morazán, en ese golpe de Estado, se dirige a Texíhuatl. Y la gente dice, En ¿y el por qué paraíso. no siguió a Dionisio por todo ese camino? No, él sabía que él tenía que liberarlo. 1827. Justo Mía es el jefe de Estado. Se convierte en jefe de Estado. Y canta al son de la guitarra de José Malarce. Pero ¿por qué se va
Morazán para Texíhuatl? ¿Por qué no cogió para Lloro, Talanga, Para El otro- Porvenir, Sí. o para Santa Bárbara, o para Zacapa? Se va para Texíhuatl porque ahí está el hermano. De buscar protección. Benito Morazán era el sacerdote de Texíhuatl. Ya entendemos. Y eso le daba a él porque la iglesia todavía era fuerte, la iglesia católica. Estando ahí comenzó a convencer y persuadir a los Texíhuatl que había que formar un ejército llamado, oigan bien, Ejército Aliado y Protector de la Ley. O sea que el ejército lo funda en Texíhuatl y es el ejército aliado para proteger la ley. La ley, porque países que respetan la ley, como Costa Rica, Suecia, Suiza, Finlandia, Estados Unidos, son países que se desarrollan. De acuerdo. Pero países donde la ley no la respetan, como aquí en Honduras, hacen lo que quieren. Nunca va Por a eso estamos desarrollarse. hundidos en este momento, con los señores diputados de todos los partidos políticos. Sí, claro. Y aún los gremios que tenemos, la ley no la respeta. Miguel Cabrera sí la respeta. Cuando me para un agente de tránsito, señor, me presta sus documentos, aquí están. Claro. Y ya me aplica ahí la multa, ¿va? Sí, si usted anda... Un país que respeta la ley es un país desarrollado. Entonces Morazán dijo, protejamos la ley. Y así fue. Ahora, cuando Morazán llega a Texíhuatl, pasa a León, Nicaragua. se traslada. Porque allá el vicepresidente Argüello es liberal. Y le dice que le va a prestar soldados Los de León, nicaragüenses. Nicaragua. Los primeros soldados, realmente soldados, eran de León, Nicaragua. Los de Texíhuatl ahí se enredaron. Y Morazán los entrenó. Y es así que Justo Mía está gobernando Honduras. Y el 10 de noviembre de 1827, la resistencia morazánica del golpe de Estado 1827, en el mes de mayo, en 6 meses Morazán tiene ya su ejército y viene hacia Comayagua. Pero Justo Mía se da cuenta que viene el ejército y con 1000 hombres armados va al encuentro de Morazán. Y ahí, en el Cerro de la Trinidad, La batalla de la Trinidad que le llaman. Morazán llega el 10 de noviembre con solo 130 soldados. Y ahí fue la gran batalla. La batalla que Morazán gana y sacó del poder a los conservadores. Justo Mía llegó huyendo a Guatemala, fue a mentir a Manuel Arce allá y Morazán va hacia Comayagua y toma el poder. Ahí toma el poder como jefe de Estado. Con el ejército que él mismo aliado, construyó. 1827. Y estando él ahí, trajo la imprenta, que ahí está en Comayagua una parte, y la otra parte está aquí en la Casa Morazán, que la dirige de manera impresionante mi amigo y abogado Carlos Turcio. Y le digo una cosa, lo que acaba de estar diciendo el historiador de la Universidad Pedagógica, Miguel Cabrera, es lo que el docente debe de enseñar en las aulas. Esta exposición, compañeros, es para que usted tenga historia y no se deje enredar tanto en las aulas de clase y enseñar lo que realmente es la historia del gran héroe Francisco Morazán y por qué la Universidad Pedagógica entonces da la cátedra morazánica. ¿Qué es lo que quiere que la universidad, que el docente enseñe en las instituciones del país? Esa es la cuestión. Vamos a continuar. Entonces viene ya la elección de la presidencia para Centroamérica, porque Arce va a terminar su periodo. periodo. Pero quiero decirle qué ocurre antes. Ahí viene la genialidad de Morazán. Cuando Morazán derrota a los conservadores aquí en la Trinidad,
que solo está a 36 kilómetros de aquí. Cerquita de Tegucigalpa. Yendo para el sur. Pero los profesores ni a sus alumnos llevan ahí, son pocos los maestros que van a hablarle de Morazán a los alumnos allá. Viene Morazán, escucha el llamado de los ciudadanos pobladores de El Salvador, que los vaya a liberar de los conservadores. Y es así que en 1828 Morazán llega al Salvador, derrotando al ejército conservador de José Manuel Arce. Y de ahí pasó para Guatemala. Mire bien. Sí, de aquí Él se va a Guatemala. deja a Diego Vigil como jefe de Estado. Hay Y una le escuela dice, que se llama Diego Vigil. mira Diego, si yo muero, te quedas de presidente de Honduras. Voy para Guatemala. Y se va a Guatemala. ¿A qué iba a Guatemala? A poner orden. Revolucionario. Llega a Guatemala, rodea a Guatemala y captura al presidente de Centroamérica, A Manuel Arce. a Manuel Arce. Lo mete a la cárcel. Mete a la cárcel a todos los funcionarios, ministros y viceministros. Mete a la cárcel a todos los diputados. ¿Para qué cree usted, Roberto? Escuche bien. Y aquí voy también algo que voy a decir. Manuel Arce tenía 70 funcionarios del gobierno y 65 eran familión. 1830. Ya tenía la familia metida ahí. Por eso usted va a mirar familiones en todos los gobiernos. Claro. Igual que en este que tenemos. Sí, igual en todo. Familias completas están acá. Y en todos los gobiernos. Manuel Arce, vuelvo a repetir, señores del familión de este gobierno, Manuel Arce tenía 65 familias en ese gobierno. Y Morazán eso lo vio como corrupción, antiético, antimoral. Y es ahí que Morazán mete a la cárcel a todos los funcionarios. Les quita todo lo que se habían robado. Escuchen bien. Y lo puso a mano del Estado. A los dirigentes de la Iglesia Católica les quitó también los bienes que tenían ellos que eran del Estado y que pertenecían a la Iglesia Católica. O sea, bienes que eran de la Iglesia Católica los tenían los frailes, los sacerdotes y el gran obispo. Y Morazán les quita y le dice a la Iglesia Católica, aquí están sus bienes. Y bienes que eran del gobierno, aquí está nuevamente los bienes. Morazán recupera. Y hay una cosa más. Esos diputados habían recetado un aumento salarial del 300% en 1826. Ya en ese tiempo. Y Morazán está aquí en 1826. Pero mire que este hombre no olvida, ¿va? Cuando él llega al 29, les dice, van a regresar todos los aumentos salariales que hicieron de manera ilegal, como los actuales diputados en estos momentos. Óigame, ¿cómo es posible, va, que nuestros diputados ganen un salario enorme Y no estén cumpliendo las funciones para lo que... y que esposas de diputados estén ganando 250,000 empiras, 200,000, 150,000? Y ese maestro que baja de la montaña, enfermo muchas veces, descalzo, con hambre, ganando un salario de 15,000 empiras. Sí, sí, que no le da ni siquiera... Y ojalá que fueran 15,000 empiras. Le debe al Colprosuma, al Prisma, al Banco de los Trabajadores, Todo. le debe a las Al cooperativas, Imprema. le debe al Imprema, le debe también a personas que prestan dinero al 20 y 15%. Sí. Entonces Morazán le ofrecen ahí la dictadura, los cinemas. Ah, No, Morazán, sí. que es aquí, no le dice, yo regreso a mi Honduras. Morazán regresa a tomar nuevamente el poder. Pero ¿qué ocurre en el 30? De nuevo vienen las elecciones. Y se proclama candidato Valle otra vez. Y también Manuel Arce Vuelven se a- proclama. Y Morazán también se proclama. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo es que Morazán gana y viviendo en Honduras? Y gana en Guatemala. Y Valle vive en Guatemala, tiene sus haciendas.
Manuel Arce tiene el poder de la aristocracia y de la Iglesia Católica. Morazán lo tiene el poder del pueblo. O sea, del pueblo que ha estado en la llanura por muchos años. Y gana la elección Morazán. Cuando Morazán llega como presidente en 1830, él hizo lo siguiente. Dio libertad de culto. Ninguna iglesia que no fuera católica podía estar en Centroamérica. Antes no podía estar otra iglesia. Ninguna iglesia protestante. Ni la de Martín Lutero, Sí. ni Juan Calvino. Ninguna iglesia. La ley era que solo católica. Morazán, ese decreto lo da, libertad de culto. Elimina los diezmos de la iglesia católica, porque era de manera forzada. Y decía que el que quiera diezmar lo haga de manera voluntaria. Ofrenda voluntaria, pero no por ley. Morazán, oiga bien, separa la iglesia del Estado. Esa es la enemistad. Esa es la gran enemistad. El Estado, antes aquí estaba la iglesia. Esta es la iglesia católica y el Estado estaba aquí. O podemos también ponerlo al revés. El Estado aquí y la iglesia aquí. Encima del Estado. Del Estado. Y controlaba el poder económico, controlaba político, todo. económico, Entonces Morazán político. dijo, bueno, separación de la iglesia del Estado. La iglesia que se dedique a predicar el evangelio, que continúe libremente. Y el Estado debe educar El a su Estado pueblo. debe tener una administración propia y eduque a su pueblo. Y le digo, y después de eso ya no había aquella que solo había que darle mejor educación a los nacidos en España. Exactamente. Ahí hay igualdad, Ahí comienza hay la igualdad. justicia educativa, equidad educativa. Porque Morazán dice, se crea, se establece la escuela pública gratuita obligatoria, popular, oigan bien, popular y sencilla, donde se aprenda a leer bien, escribir bien, sumar, restar, multiplicar y dividir. Esa es la escuela morazánica. Vuelvo a repetir, escuela pública, gratuita, obligatoria, popular, sencilla, donde el niño aprenda a leer bien y escribir bien, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y fíjese bien, esa palabra popular, si usted le pregunta a los que andan en las calles haciendo protestas, que hablan de popular, no saben quién la manejó primero. Sí. Popular significaba y significa, en tiempo de Morazán, que venga el hijo del indio, el hijo del garífona, Sí. el indio, el hijo del mestizo, del criollo y del peninsular. Ese es popular. Sencilla, que no nos enredemos con tanto metodología. Enseñemos lo que hemos de enseñar. Lo básico, Lo pragmático. lo que la gente necesita aprender para vivir. Y luego una cosa, maestro, usted fue presidente del Copozuma. Sí. En 1960 hasta el 68, los maestros enseñaban, daban un gran aprendizaje, porque sabían que la evaluación iba a llegar de Tegucigalpa. La evaluación. Yo fui evaluado, éramos 60 niños, y el evaluador era el que, oiga bien, el que decía, este va al siguiente grado. O este tiene que volver a repetir. Este tiene que volver a repetir. Entonces el maestro decía, vienen de Tegucigalpa, o vienen de San Pedro Sula. Mire, todavía los maestros se resisten, siempre hay maestros que sí se aplica eso. Vamos a leer lo del himno nacional, Es una historia de Honduras. cantado, declamado y explicado. y explicado. Miles de maestros lo están haciendo porque quieren a la patria. Pero vamos a tener con Morazán. Antes que termine Morazán, le digo, después de que terminemos, le vamos a dar un consejo al secretario de Educación sobre ese tema. Está bueno. Dale. Entonces Morazán viene y dice, tenemos que tener un método para enseñar en la escuela el método. pública.
y se llama método lancasteriano. El lancasteriano. Todavía hay una escuela allá en Inglaterra, en Londres, que usa ese método Lancaster. ¿En qué consistía realmente el método ¿Sabe qué lancasteriano? consistía? Morales dijo a los profesores, va usted a usar el método Lancaster. Es que el niño más brillante del aula lo convertía en maestrito, En tutor. en tutor, profesor, maestrito. Y ese niño era el genio, El más brillante. el más brillante. Y lo usan los profesores, les cuento. Sí, los Lo siguen maestros usando y no saben qué es. buscan el Ese niño Morazán. más brillante. Ahora bien, la escuela de Morazán era con participación comunitaria. Una parte la ponía la comunidad, ¿qué era? La dormida y la comida. Al profesor. Y el Estado le pagaba. Así, esa fue la escuela morazánica en todo Centroamérica. Y antes que se me olvide, aunque no soy muy olvidadizo, la última institución que Morazán creó en Centroamérica es un instituto de media llamado Luis Gonzaga, en Cartago, Costa el Rica. 6 de septiembre de 1842, a 9 días de su fusilamiento. Creó un instituto en Costa Rica. Ese instituto llamado Luis Gonzaga, de ahí han salido presidentes. Es el mejor instituto de Costa Rica en Cartago. Yo le pido a los profesores que cuando vayan a Costa Rica, vayan a visitar. Y ahí al interior del colegio está la placa donde dice Morazán y Miguel Saravia fundaron el colegio Luis Gonzaga. Morazán termina con todo el legado que él dijo, quitó la pena de muerte. Óigame, crió el matrimonio civil que no existía. Él crió la familia entonces para unificar. La familia y el divorcio se acaba de portar mal uno de ellos, uno de los dos cónyuges. ¿Va? El matrimonio civil le da fuerza al Estado, Sí, claro. a la familia. Y también Morazán estableció el juicio por jurado, que 3 personas o 4 podían aplicar justicia. Y hasta hace poco es que Honduras tiene el juicio por jurado. Sí, el juicio por jurado lo tiene. Pensó hacer el canal interoceánico por Nicaragua, Río San Juan. Pero vamos a continuar. Viene la siguiente elección. De nuevo, Valle se postula. Y Manuel Arce también se postula. Morazán se postula. Usted ha visto que aquí también todos los que pierden Sí, vuelven a postular. se vuelven a postular y Mire, existen. Carlos Flores 2 veces. Sí. Pepe Lobo 2 veces. Ricardo Calleja Maduro, 2 veces. No sé si. Y ahí van. Pepe Lobo. Y esa elección que se dio en 1834 la ganó Valle. Ah, la ganó Valle. Pero en abril, cuando Valle venía a tomar posesión a Guatemala, se murió en el camino. Ah, no llegó a. No llegó a tomar posesión. Entonces el Congreso, como lo tenía en sus manos Morazán, lo eligió nuevamente como presidente, 1834 al 38. Tuvo presidente de Centroamérica. Sí, y de ahí Morazán fue presidente de El Salvador, llegó a Costa Rica, se fue para allá por Colombia, anduvo por Ecuador, y los ticos tenían un dictador, a la pregunta que usted me hizo, ¿a qué vino? Sí, Llamado Carrillo, era un Carrillo, dictador, sí. Braulio Carrillo. Braulio Carrillo. Y los ticos le llamaron para que viniera a liberar a Costa Rica. Y Morazán dice, ya lo había dicho en el libro, si me llaman, yo regreso a Centroamérica, Y él retornó a Costa Rica. Y él dijo, desde ahí voy a pasar a Pero el Guatemala. ejército que lleva a Costa Rica, licenciado Cabrera, Morazán, ¿de dónde era? El ejército. Sí. Muy bien. Él viene solo allá de América del Sur. Sí. Pero acá tiene, Recuerde que Panamá era un solo Colombia, ¿va? sí, todo Colombia. Todo Colombia, sí. Era Panamá. Él estaba en David y vino a San José de Costa Rica. Y ahí, en Puerto Caldera, el 12 de abril lo esperaba el ejército que él tenía, Sí, aliado el ejército y protector de la ley. Ahí estaba Cabañas, ahí andaba Diego Vigil, ahí andaba Joaquín Rivera, y el barco
que Morazán tenía, se llamaba Coquimbo. En la embarcación que venía. Ahí estaban los dos ciudadanos de ahí de Ilama, los dos soldados. Doroteo y Cipriano. Ahí estaban de con Santa Morazán. Bárbara. Orgullo Santa Barbarense. Y eran 500 soldados. Cuando Braulio se da cuenta que Morazán llega ahí, manda a Miguel Saravia, manda a su ejército para poder atacar a Morazán. Y estando ahí, Morazán negoció con el enemigo, En ese mismo, en la llegada. con Vicente Villaseñor. Hijo de Se entendieron y Vicente se unió al ejército de Morazán. Y estos diputados no pueden entenderse a una simple ley, hombre. Sí, hombre, tío. ¿Ah? Qué barbaridad. Es una barbaridad. No tienen. Lean a Morazán. No leen la historia de Señores Morazán. diputados de todos los partidos políticos, lean a Francisco Morazán para que entiendan lo que está pasando en Honduras. ¿Por qué no unirse por la patria? Por la patria. ¿Por qué no unirse por los niños, por la educación pública de este país, por la salud de este país, por el empleo de este país, por el bienestar de Honduras, si es que un presidente se va? Sí. Ahora bien, Morazán llega a Costa Rica. Podemos agarrar más tiempo. no Y hay problema. comienza él su gobierno. Y lo primero es dar libertad a Costa Rica. Lo primero es ¿Cuánto tiempo? dar estuvo? educación a Costa Rica. No, él llegó en el mes de abril ¿Cuánto tiempo estuvo? y murió en septiembre. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Se podría 5 decir meses. que gobernó a Costa Rica. 5 entrando. meses de infracción. Pero Morazán dejó un legado en Costa Rica, libertad de todo. Y les dejó educación. Y le voy a decir, esa libertad de Costa Rica entonces es herencia de Morazán. Oiga bien, aquí está en el testamento. Señores diputados, última vez, les habla Miguel Cabrera y Roberto Troche del Colprosuma. Lean a Morazán y lean 3 veces siquiera, hoy o mañana sábado, el testamento de Morazán. Y escuchen bien, cuando Morazán es capturado en Cartago, traicionado por Pedro Mayorga, y lo llevan al patíbulo el 15 de septiembre, él pide que le den 3 horas para hacer el testamento. En 3 horas escribió En 3 horas. Y es un gran texto, una cátedra. En 3 horas, este testamento es impresionante. Es impresionante. Yo me lo sé de memoria. Y yo quiero que el compañero lo vaya leyendo. Página 177. Y con esto vamos a terminar. Y voy a ir explicando paso por paso. 177. Ya la llama. Ahí van a encontrar usted toda la filosofía, el pensamiento, las ideas, la valentía de Morazán. 177. Ya lo tenemos. Aquí está, ¿eh? Léalo aquí. Sí, Aquí está. aquí está. La iglesia. Bueno, Testamento de Francisco Morazán. Dice, Judicatura de San José, septiembre 15 de 1842. Ramón Castro, juez de instancia del departamento de San José. Certifico que el señor general Francisco Morazán me ha entregado ante testigos que suscriben este pliego cerrado. Transfiero que su última voluntad en testamento cerrado firma conmigo y dichos testigos Ramón Castro, Morazán, Dionisio Mora, Apolonio Saveria, Simón Tapia, José Vega, Gregorio Castro, Félix M. Castro, Jorge Reinaldo, Nicolás Castro y Pedro Morales. San José de Costa Rica. ¿Qué es? Esos son testigos. Esos son testigos. Y Morazán menciona a los testigos. Y eran muchos de ellos amigos de él. Ahora siga leyendo. Dice, San José, septiembre 15 de 1842, día del aniversario de la independencia de integridad he procurado mantener el nombre del autor universal. Vamos ahí. Ajá. Óigame, Religión un y hombre muerte. que va a ser fusilado, hasta fecha correcta, escribe.
San José, 15 de septiembre De 1842. Día del aniversario de Oiga la bien, independencia, día del aniversario de la independencia. cuya integridad he procurado mantener. Ahora mire, ¿qué dice declaro? El nombre del autor del universo cuya religión muero. Muero, En dice. cuya religión muero, dice. En nombre del autor del universo en cuya religión muero. Hombre de Dios. Oiga bien, él se va más arriba de lo que dijo Claro, Napoleón. dice que soy. Ajá. No, pero Sí, vamos a dar con la ver el opinión. pensamiento. ahí. Napoleón Bonaparte, en una cama y con vida, dijo, en nombre de la Madre Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, Dijo que Napoleón. siempre he sido, ya, Tiene en su testamento Napoleón. Da habla de la Iglesia Católica. ese. Sí. Y Morazán dice. Y también Simón Bolívar, en nombre Los de grandes. la Santa Iglesia. Todos los grandes héroes nunca dijeron lo que dijo Morazán. Morazán O dice. sea que Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte En nombre del autor del universo. y habla. este hombre eleva del autor del universo. ¿Por qué? En cuya religión muero. ¿Y qué religión? Es servir a los pobres. Pobre, sí. Oiga bien, estar con el que está desgraciado, visitar los que tienen problemas de salud. Morán sabía qué era religión. Y dice que en este dice, declaro que soy casado Y mire, dejo a mi mujer como única albacea. albacea. Se acuerda de la esposa, de la familia. Se acuerda de él. Declaro que soy casado y dejo a mi mujer como única heredera. Hombre responsable. Primero se acuerda de Dios, después la familia. Claro. Bueno, sigamos leyendo. Y viene aquí, declaro que todos los intereses que poseía míos y de mi esposa los he gastado en dar un gobierno de leyes a Costa Rica. Y mire qué interesante. Lo mismo que 18 mil pesos y sus... Hasta ahí nomás. Oye lo que dice. Declaro que le he dado un gobierno de ley a Costa Rica. El gobierno. En América Central, América Latina y América, Costa Rica es un referente de las leyes. Claro. Eso es el legado que le dejó Morazán a los ticos. Los ticos deberían de tener, no deberían de sentirse tan orgullosos porque tienen un legado de un hondureño. Y cuando yo le preguntaba a un tico eso, sí, cuando llegó y se apoderó aquí, lo mataron, me dice, sí, los Sí, conservadores. Pero ese testamento es para los ticos. Es para los ticos. Es He directo dejado a un los ticos. gobierno de leyes a Costa Rica. Claro. Y también dice, los nicaragüenses quieren el departamento de Guanacaste. Ujú. Ah, sí, Y peleaban. Morazán lo peleó y se los quitó. Y se lo dejó a Costa Rica. Y lo va a Costa Rica. Ese es el legado para Costa Y Rica. fíjese que ese conflicto de Guanacaste lo mantienen activo los ticos con los nicaragüenses. Me Todavía decían está unos activo. compañeros, todavía está Por el activo. río San Juan. Y le digo por el río San Juan. Es interesante, con el licenciado Miguel Cabrera, hablaba de los hermanos Cano de Ilama, Santa Bárbara. Muy bien. Que Muy eran bien. soldados de Morazán. Cuando Morazán es fusilado, en el barco llamado Coquimbo, ahí, en ese barco, venían los hermanos Cano. Venía Enrique Terrelón, que era un negro. Hay un pueblito que se llama, allá, Juan Francisco Bulnes. Ah, en gracias a Dios. Y cuando yo les pregunté, gracias a Dios, era un negro. Y era soldado de Morazán. Imagínense. Entonces, los hermanos Cano ya venían ellos hacia su pueblo Ilama. Llegaron a Ilama. Claro, eran ilustrados. Eran ilustrados, enseñaban a leer. Morazán sabía bien que eran muchachos, eran analfabetas y ya llegaron ya leyendo, Ya leyendo. multiplicando y dividiendo. Que puede decir que eran los únicos que leían en el pueblo y los curas que tenían el privilegio, ¿va? En ese tiempo. Sí. Y resulta que estando allí, los muchachos contando las historias de Morazán, Enseñando a leer. enseñando a leer y escribir a muchos. Los matan porque podían Y leer. viene el alcalde y el Dicen que son gobernador brujos. y dicen que son brujos y le meten a la gente que eran analfabetas todo del 100% y hacen un acta de fusilamiento Sí. y los van a enterrar a un cerro allá, Sí, un cerro, sí. Que los de al la otro lado del Tlaxcala van río, al otro día, al otro al otro del río, para que ellos no vinieran porque eran brujos
porque decían que se convertían en racimos de mínimo, Sí. en chancho, en lechuza, en pájaro. Sí, hombre. No, Qué terrible. la educación despierta. Y aquí en Honduras, mucha gente que no pasó de primer grado son ilustrados. Compañero Roberto, ha sido un programa bastante activo con una bonita información que lo ha presentado nuestro historiador afiliado a nuestra organización, a don Miguel Ángel Cabrera. Así que los despedimos, compañero Roberto. Fue un honor haber estado con ustedes, compañeros. Un saludo a la distancia y nos encontramos mañana en Punto de Encuentro y en La Voz de Colprosuma a las 6, de 6 a 7 de la noche por nuestro canal de YouTube, la plataforma de Facebook y también por Radio Globo, la emisora del pueblo hondureño. Feliz noche, bendiciones, porque nos asiste la razón. Persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.